Señor. Amén. Si yo les preguntase en esta mañana cuál es su mayor problema aquí en la tierra, o lo preguntaría de otra manera, ¿qué es? ¿A qué teme más? ¿Qué es lo que gobierna o mantiene su pensamiento preocupado por diferentes circunstancias, ya sean familiares, económicas, presentes, futuras? ¿Qué me respondería? ¿Cuál es su mayor problema? ¿Su economía precaria? ¿La educación de sus hijos? ¿Sus relaciones familiares que no van bien? ¿La incertidumbre de qué va a pasar en su matrimonio? No sé, hay tantas áreas a las que acudimos constantemente en nuestro pensamiento, queriendo que estén resueltas, ocupando en el orden de prioridades, en ocasiones ocupando el primer lugar de una manera muy grave. Y yo no digo que eso no deba de hacerse de una manera equilibrada, porque lo que nos preocupa nos ocupa, y es necesario estar preocupado para estar ocupado y para llevar esas áreas a una mejor situación. Para eso el Señor nos ha dado sabiduría, nos ha dado recursos, nos ha rodeado de medios de gracia como nuestros hermanos, la iglesia y tantas cosas. Amén. Pero tienen que saber que nuestro más grave problema no tiene nada que ver con nuestra vida en la tierra. Nuestro más grave problema no tiene que ver con nuestros temores terrenales o con nuestras metas terrenales o con nuestras ilusiones que están ahí en stand-by a ver si eso llega a cumplirse o no. Nuestro gran y más profundo temor debe de ser nuestra relación con el Señor. Dicho de otra manera, nuestro gran temor es estar a cuentas con el ser más temible, y es Dios. En ocasiones nos sentimos seguros y tenemos una experiencia de momentánea paz porque hay problemas que se están solucionando o se han solucionado o hay una perspectiva de pronta solución. Aunque a la misma vez nuestra relación con nuestro Creador no es una relación sana. Y debiéramos de cambiar el orden de prioridades. No digo que no nos preocupemos por lo que importa, digo que debemos de preocuparnos más por lo que más importa. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Amén. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, en nuestra serie expositiva del libro, el Evangelio de Juan, el capítulo 5. Yo quiero comenzar leyendo, aunque vamos a tratar desde el versículo 1 hasta el versículo 18, yo quiero comenzar por el versículo 14. ¿Están ahí conmigo? 1:14, perdón, 5:14. Dice así: después lo halló Jesús en el templo y dijo, por favor, pon el énfasis, Dios encarnado tiene un encuentro con un hombre en el templo y le dice así: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Empecemos desde el principio.
ponemos la atención en un momento del pasaje, el momento más álgido del pasaje, aunque aparentemente cuando leamos pareciera que carece de importancia, pero Dios encarnado, el Emmanuel, Dios entre nosotros, ha acudido al templo, ha hallado a un hombre, lo ha parado y lo ha centrado para que se preocupe de algo de manera urgente, y utiliza una palabra y es mira. Y yo quisiera utilizar esa palabra ahora. Y yo quiero decirte en esta mañana, párate y mira. Quiero decirte, hay algo extremadamente importante, extremadamente vital, a lo que tú y yo debemos de atender. Y se nos llama la atención a mirar, porque tenemos la tendencia de perder de vista aquello que es extremadamente importante para fijar nuestra mirada en lo liviano, en lo pasajero y en lo banal. Esa es nuestra tendencia. Y en esta mañana yo quiero ser una herramienta en las manos del Señor para decirte ahora, párate y mira. Hoy estoy hablando a todos los que estáis aquí y quiero afectarte. Y quiero afectar desde el Pablito, que tiene 8 años, hasta los que tenemos más edad. Lo que tocan esta mañana es pararse y mirar. ¿He llamado tu atención? Pastor, ¿qué me estás pidiendo en esta mañana? Estoy pidiéndote que pares todo ese, ¿cómo se dice aquí? Revolucio en tu mente, en tu corazón, toda esa corriente de pensamientos, de preocupaciones, de ansiedades, porque hay algo extremadamente importante a lo que debes atender. Te llamo a atender lo que en verdad hoy importa. Amén. Jesús para un hombre y hace esto conmigo. Mira. Ponga atención. Observa. Atiende. Valora. Sopesa. Discierne. Ayúdame. Observa, ya lo hemos dicho. Contempla, mide bien, valora. La pregunta debiera de ser a quien se le ha parado para llevarle a que observe, mire, valore, atienda. La pregunta es ¿qué? Jesús le dice esto: has sido sanado. Pero no peques más. Sí, el enfermo dice, ahora vamos a ir a toda la narración, pero quiero centrarte ahí. Hay un enfermo que ha sido sanado y no hay nadie más consciente de la sanación que el enfermo que ha sido sanado. Sin embargo, Jesús le dice, párate, mira, observa, atiende, discierne, porque hay algo más importante que tu sanidad. Hay algo más importante que la solución de tus problemas. Los he solucionado, pero hay algo más importante. El punto de atención no eran tus problemas terrenales. Párate, porque la experiencia de salud puede ser que te lleve a perder de vista lo extremadamente importante. Lo extremadamente importante no son tus circunstancias llevadas a la solución.
¿Y saben por qué Jesús tiene que parar a este hombre para esto? Porque esa es la tendencia de nosotros. Estamos tan preocupados por nuestras circunstancias que cuando Dios interviene en nuestras circunstancias se solucionan. Toda nuestra alegría y todo nuestro gozo y toda nuestra observancia está en que nuestras circunstancias se han solucionado. Estamos siempre mirando lo de aquí, lo de ahora y lo de para allá. Y eso nos hace perder de vista lo eterno. Amén. Amén. Has sido sanado, pero no peques más. ¿Qué ha sido primero? La sanación. ¿Qué es lo más importante? Has sido sanado, pero no peques más. Lo que importa no es tu bienestar terrenal, ni físico, ni familiar, ni económico, ni de salud. Lo que más importa es tu relación conmigo. Amén. ¿Están aquí? Amén. ¿Están aquí? Amén. Te lo voy a repetir otra vez. Lo que más importa es cómo está nuestra relación con Él. Lo que más importa es si Él es el centro de nuestra vida. Lo que más importa es si nosotros vivimos centrados en Él y su gloria para honrarle. Marco este punto en medio de, o al principio de este sermón. ¿Está siendo lo más importante? ¿O estás descuidando? ¿Estás perdiendo de vista? ¿Estás quitando del centro? ¿Estás desocupándote de lo más importante por lo circunstancial? ¿Qué es lo circunstancial hoy en ti? ¿Una enfermedad? ¿Un negocio? ¿Una situación familiar? ¿Qué es circunstancial? Préstale atención a lo circunstancial como circunstancial y ocúpate de lo eterno, por la importancia que requiere lo eterno. Amén. Amén. Mira el detalle. Mira, has sido sanado, pero no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Jesús le está diciendo: me he hecho cargo de tu circunstancia, he sido sensible con tu situación, no he perdido de vista tu experiencia miserable o amarga, no lo he perdido de vista, he intervenido, pero no es lo que importa. Además, el punto de mi intervención no es que tú estés sano. El punto de mi intervención es sanarte para que seas consciente de que hay algo más importante que tus circunstancias presentes. Estoy llamando tu atención a tus circunstancias eternas. Has sido sanado, pero no peques más, para que no te venga otra cosa peor. Dicho de esta manera, yo estaría resumiendo todo el sermón aquí. Lo peor que te pueda pasar, la más horrible de las experiencias, que durará una eternidad, serán las consecuencias de tu pecado. La ira de un Dios justamente airado contra el inicuo, derramándose sobre él eternamente para siempre. Prefiero 1.000.000 de enfermedades antes que la ira de Dios. Es preferible 1.000.000 de experiencias de escasez terrenales que la experiencia eterna de la escasez del amor de Dios, y como consecuencia recibe su ira.
Así que quiero apuntar y ahora entramos en el sermón o entramos en el pasaje. Este es el sermón. Has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. No hay nada peor. Di conmigo, no hay nada peor. No hay nada peor. Di conmigo, no hay nada más grave. No hay nada más grave. ¿Y sabe por qué no hay nada peor, nada más grave? Porque esto a lo que apuntamos no hay manera de solucionarlo. Porque no es, la justicia de Dios no es pasajera. La santidad de Dios no es pasajera. La soberanía de Dios no es pasajera. La consecuencia del pecado no serán pasajeros. No habrá una manta que la tape, no habrá alfombra donde barrerla, no habrá entretenimiento que desvíe la atención eternamente. Hay un día donde Dios pagará a cada uno según sus obras. Amén. Has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Lo peor que te pueda pasar es tener como enemigo a Dios. Amén. Lo peor que te pueda pasar es que hoy, en el día de hoy, usted rehúse acudir a Cristo, a su obra de redención en arrepentimiento. Eso es la peor de las decisiones que podemos tomar. Amén. Vamos al capítulo 5, versículo 1. Teniendo siempre esto presente. Leamos, dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Escucha esto. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Amén.
Capítulo 1, versículo 1 empieza el apóstol Juan haciendo una narrativa muy concisa, pero tan hermosa. Tenéis que saber que este milagro acerca de la sanidad de un paralítico solo es recogida por el apóstol Juan. Como sabéis, el apóstol Juan escoge de manera minuciosa los eventos, las obras de nuestro Señor Jesucristo con una sola motivación: que esas obras y manifestaciones de su identidad y poder y gracia sean eficaces para convencer a sus lectores y que sus lectores acaben creyendo que aquel Jesús, el Hijo del Carpintero, no es nada más y nada menos que Dios entre nosotros. Amén. El deseo inspirado por el apóstol es que cada momento de la historia de Jesús en su carne, contado por él, va a servir por gracia y por obra del Espíritu Santo para convencer a sus lectores de que Jesús es Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Ahora sí, dejadme decirlo de manera expresiva. El apóstol Juan está escribiendo y está diciendo ahora a nosotros también: mirad, mirad su gloria, mirad la hermosura de su carácter, mirad cuán misericordioso, sabio y poderoso es Jesús, que es Dios entre nosotros. Amén. Y empieza la narrativa diciendo: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y yo he titulado este punto el incansable Salvador. Después de estas cosas, ¿qué ha ocurrido anticipadamente después o anticipadamente para que luego Jesús venga a Jerusalén y acuda a visitar el estanque de Betesda para sanar un paralítico? ¿Sabe qué ha ocurrido? Que no ha parado de trabajar, que no ha parado de cumplir con la agenda eterna, que no ha parado de revelar al Padre en su identidad, no ha parado incansablemente. Viene de sanar paralíticos, viene de libertar a endemoniados, de sanar a leproso, de levantar de los muertos a gente. No ha parado, incansablemente está cumpliendo un solo propósito: revelar de manera comprensible la hermosura y la gloria del Padre en su persona. ¿Cuánto necesitamos aprender de nuestro Salvador incansable? Amén. Amén. Aquel que en medio de las tempestades está tan cansado de trabajar para la gloria del Padre y el beneficio de nuestra salvación, que aún en medio de las olas más tremendas, el cansancio le vence y duerme. ¿Cuánto debemos de aprender de él? ¿Cuántas veces me he visto en la vergonzosa experiencia que después de haber ministrado, haber hecho un culto, haber visitado a alguien, me he ido para casa como que, wow, ahora me toca descansar? Os lo confieso. Y en mi corazón, aunque no he expresado, he dicho: ahora no me gustaría que nadie viniese a llamar a la puerta. No, ahora no tengo ganas, ni fuerzas, ni ánimo para atender a más nadie. Ahora ya he hecho el trabajo. Pero después de estas cosas, Él siguió haciendo cosas. Como dice el propio Juan, en el mismo capítulo, en el versículo 17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, después de su venida, después de sus 33 años de obra, trabajo, revelación, sanidad y remisión de nuestros pecados, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día, sigue trabajando en favor de su pueblo. Amén. Él no duerme, no descansa, no se fatiga, no se ausenta,
¿Por qué nosotros de manera malvada tenemos estas experiencias separadas de la luz y de la revelación de la Escritura? Él por escrito nos ha dicho: no te voy a dejar, no te voy a abandonar, nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo estaré contigo todos los días. Yo no sé por dónde tú estás pasando, pero Dios no está descansando, sus manos siguen obrando en favor tuya para la gloria de su nombre. Amén. Oh, hermanos, amén. Amén. El incansable Salvador, después de estas cosas, aunque tuvo la más rotunda de las oposiciones hasta su muerte y muerte de cruz, Él nunca se ha cansado de ti y de mí. No solo no se ha cansado de viajar, de predicar, de soportar a los enemigos, hoy tampoco se ha cansado de ti ni de mí. Gloria a su nombre. El incansable Salvador sigue sanando. Al punto de lo que hoy estáis aquí, todavía no habéis respondido al mensaje del Evangelio con arrepentimiento y fe. Estáis en medio de la intervención de Dios Espíritu Santo, que sigue trabajando en favor de revelar la gloria de Dios y provocarte a fe y arrepentimiento, porque Él sigue siendo el Salvador incansable. Amén. 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 En una ocasión, creo que fue el apóstol Pablo, hace una aclaración acerca de los eventos futuros y nos aclara algo que es glorioso. Hasta que no hayan entrado todos los elegidos y escogidos por el Señor para salvación, Cristo no vendrá. Amén. Llénate de esperanza, de gozo, de seguridad, y invitemos a nuestro incansable Salvador. A veces los padres se cansan, quieren tirar la toalla, se llenan de desesperación, como que creyeran: mira, que te lo digo desde aquí, tú no estás haciendo la obra, tú no estás salvando a los tuyos, solo eres una herramienta de gracia, un medio de gracia, alguien con quien Dios por gracia y por amor a ti quiere contar para que participes en la salvación de los tuyos. Pero quien salva a los que no son salvos para salvarles es el Salvador. Amén. 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 No se cansa, no se fatiga, su determinación es perfecta. Cumplirá el propósito que ha determinado cumplir. Dice la Escritura: ni una jota, ni una tilde, ni una palabra pasará. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, permanecerá para siempre. Mi palabra es mi decreto, mi palabra es mi voluntad, mi palabra es mi plan, mi palabra es mi propósito. No pasará. Amén. Amén. Hermanos, tenemos una congregación pequeña, pero tenemos un Dios muy grande. Amén. Tenemos una tarea grande, pero nuestro Dios es más grande que la tarea. Tenemos una grande tarea, pero al fin y al cabo, al final, la tarea ni nuestra es suya y cumplirá su propósito. Así que imitémosle con esperanza, trabajemos con gozo, trabajemos incansable, y cuando las fuerzas se nos acaben, vayamos donde Él, donde la Escritura dice que Él multiplica la fuerza. ¿Quién no tiene quién? Ninguna. Tus fuerzas son suyas. Por eso, fortaleceos en el Señor y en el poder. Dios nunca te está pidiendo que tú hagas nada en tus fuerzas. Tus fuerzas no son fuertes. La obra que hay que hacer es una obra milagrosa que solo Dios hace, y participaremos de ella cuando trabajemos en el poder de sus fuerzas. Amén. Después de estas cosas, Él siguió salvando. Amén. Amén. Si quieres una visión de hoy, presente y futura, Dios sigue salvando. Dios está actuando de alguna manera milagrosa en tu vida, en los tuyos, que tiene como propósito una continua salvación.
no solo me salvó en la cruz, sino el que me salvó en la cruz sigue salvándome ahora. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. La palabra Betesda que se le pone a aquel estanque significa casa de misericordia, hogar de misericordia. Dios es nuestro hogar de misericordia. Y Él quiere dar sentido al nombre de ese estanque al intervenir. Él le da sentido a ese estanque donde interviene en su misericordia. Yo me acuerdo, hermano, que la primera vez que acudimos al culto de la iglesia ahí de Gracia, nosotros habíamos llevado como 4 o 5 días con los niños, ministrándole por la mañana en los devocionales al personal, con muchísima calor, muchísimo calor. Yo no he bebido más agua en toda mi vida, me estaba volviendo pez. Cuando vamos a acudir a la iglesia por primera vez en esa semana, pues nos arreglamos, típico, y también, ¿no? Lo mejor. Y nos dicen que nos vamos con todos los niños y todos los profesores en un mismo autocar. ¿Habéis visto los autocares estos que salen por televisión, de estos americanos amarillos, grandes, que sacan un stop? ¿Sí? Es uno de esos que no tiene aire acondicionado. En República Dominicana, si existen leyes sobre leyes viales, si existen no las conozco, y si las conozco no se respetan, en las circunstancias así muy complicadas. Pero allí nos subimos todo el centro. En cada silla había 3 o 4. Imagínate el calor terrible de República Dominicana con un 100% de humedad. Subido, yo no sé el número de personas que habíamos allí, pero triplicábamos el número de asientos. Y cuando vamos a subir, yo espero, me quedo sentado allí para que se suba todo el mundo. Digo, si tengo que esperar que todo el mundo se suba, cuando yo llegue a la iglesia, tengo que volver a ducharme porque ya estaba empapado allí. Pero yo estoy creyendo que cuando todo el mundo está sentado va a haber un sitio para mí. Cuando subo, me siento, y entonces pues hay 3 niños que en medio de toda la calor que hace en el autobús, que no tiene aire acondicionado, más el calor que hace en República Dominicana, más el porciento de humedad, encima hay 3 niños que están subidos encima mío. Y hay 20 minutos desde allí hasta la iglesia. Yo estaba diciendo por dentro, lo digo para mi vergüenza, esto no es justo. Vale, yo puedo pasar toda la semana trabajando y sudando, pero es para mi culto. Quiero estar limpio. ¿Por qué esto? Yo decía, habiendo más minibús que los había y los había con aire acondicionado, yo decía, vale, esto es injusto que tengamos que estar subidos aquí. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios encarnado, nuestro Señor y Salvador Jesús, después de todas esas obras milagrosas de salvación, acude a la fiesta de Jerusalén, una de las 3 más importantes fiestas de Jerusalén. ¿Y sabe dónde va? No toma el minibús con aire acondicionado, no busca el lugar de más sombra, no va buscando llegar al templo y sentarse donde él merece estar sentado. Él debiera de estar sentado en el centro del templo y todo el mundo allí tirado a sus pies adorando. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Él decidió voluntariamente ir al lugar más, perdonadme la expresión, ir al lugar de Israel con más miseria expresada que se podía expresar. ¿Alguna vez han ido en su antigua vida, cuando digo entonces antes de haber nacido de nuevo, a algún sitio de peregrinaje católico? ¿O alguna vez has pasado por una ermita, iglesia, donde
tienen como tradición que allí la gente se sana. Aquí hay una que se llama Santa Ana y da miedo verla, porque allí hay una imagen feísima y además está llena de pelo humano, de muletas, de prótesis, porque la gente cree que esa imagen de madera les ha sanado. Pues donde acude Jesús es un estanque que tiene como nombre Betesda, lugar de misericordia, donde tiene 5 pórticos. 5 pórticos son, dentro de la muralla, son como 5 entradas o arcos, que lo que permite es tener un poco de sombra en clima de Israel. Tener un poco de sombra, resguardarse un poco de la sombra. Pero lo que la Escritura nos dice es que el estanque está rodeado por una multitud de enfermos. Y yo no quiero que tú mires hacia otro lado, yo quiero que tú observes, porque el apóstol Juan quiere que observemos la realidad que estaba ocurriendo allí, porque la realidad que leemos es una parábola de la realidad de la humanidad separada de Dios. Eso es lo que es. ¿Has visto el estadio cuando se juega el campeonato del mundo? Todo el mundo con sus mejores galas, vestidos de su equipo, y allí tienen una apariencia hermosa. Aquello no es otra cosa que un estanque lleno de miseria. El mundo es un estanque que vive la miseria de estar separados de Dios. Amén. Mutilados, enfermos, moribundos, sin esperanza. Y la única esperanza que tienen es la que tenían aquí. Allí los lisiados, los ciegos, los cojos, yo qué sé, todos los enfermos alrededor de un estanque, viviendo por años, llevados por su familia, teniendo como esperanza a ver si se mueve algo el agua, que viene un ángel y yo no sé qué más, y a ver si se sana alguien. Una situación miserable. Jesús acudió al lugar más miserable para revelarse al más miserable del lugar de los miserables. Por eso Juan dice, había allí una multitud de enfermos, multitud. ¿Te puedes imaginar esa multitud de gente en camilla, allí tirados, enfermos, ciegos, donde aquello tendría que estar lleno de, no sé, de gente que le trajera algo de comer? Quizás allí había familiares que venían de tiempo en tiempo, porque como tenían que esperar, aparentemente, que el agua se moviera para poder ser sano, tenían que pasar allí la vida. Los traían desde por la mañana, los recogían de noche si no habían sido sanados. Y las familias tenían que seguir haciendo vida, así que las familias de estas personas no estaban allí con ellos. La única relación que tenían era miserables con miserables, o discapacitados con discapacitados, gente con necesidad al lado de gente con necesidad. Esto no es otra imagen que la imagen de este mundo. ¿Ves la imagen? Me hubiese gustado haber traído alguna imagen aquí en el proyector. Pero puedes hacerte la imagen porque el apóstol Juan nos ha dado los datos necesarios para que puedas verlo. Eso es lo que hay, una multitud de necesitados, de vidas arruinadas, de almas sin proyectos futuros ni presentes, con una única preocupación y esperanza: ¿y si yo bajo un día temprano y me sano? ¿Te imaginas en esa situación? Siendo llevado a ese lugar desde por la mañana, siendo recogido por la noche, un día, una semana, un mes, un año, una década, 20 años, 30 años, una vida. El apóstol Juan quiere que veas la hermosura de la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Quiere que le veas bien hermoso en las circunstancias más feas posibles. Él va a enseñar su luz
La luz ha venido a visitar las tinieblas. La paz ha venido a visitar la desesperanza y agonía. La esperanza ha venido a visitar la desesperanza. Dios en amor ha venido a visitar a sus enemigos para bendecirlos. Amén. Mira lo que dice el apóstol Juan. Y había allí una multitud de enfermos, todo aquello lleno de enfermos, pero Él quiere que pongamos la mirada en alguien especial. Y había allí, hay como un recuadro, había allí un hombre enfermo que llevaba 38 años. ¿Sabe a quién veo yo allí? Allí me veo a mí. Amén. ¿Y sabe que desde aquí a quien veo allí? Allí también te veo a ti. Con la misma circunstancia de desesperanza, de fracaso, de frustración. Eso provoca amargura, ¿sí o no? De amargura, de endurecimiento del corazón, de insensibilidad. Eso es lo que yo era. Y veo cómo el Señor, y alabo al Señor por esto, en medio de la multitud, el Señor ha visitado esta tierra y ha visto a un paralítico de 38 años y ha venido a acercarse a mí y me ha preguntado: ¿quieres ser sano? ¿Sabe qué? De la misma manera que Jesús visitó aquel lugar, Jesús visita este lugar, ahora y aquí. Y la pregunta que te hago yo hoy, ¿y tú? ¿Quieres ser sano? Dice la Escritura que cuando Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano?, una pregunta retórica, también para hacerle consciente de su situación una vez más, Él respondió: no tengo quien me acerque a la cruz. Porque cuando aparentemente el ángel mueve el agua, no tengo nadie que me acerque. Cuando yo llego, otros siendo sanados. ¿Cuántas veces se acercó este hombre arrastrándose a la cruz? Por si y si acaso. ¿Cuál es la esperanza del hombre sin el Señor? Si aquí hay alguien sin el Señor, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué estás esperando que ocurra para salir de tu miseria personal? ¿Qué tradición hay en tu corazón? ¿Qué engaño hay en tu alma? ¿Qué cuento te ha contado el diablo que te hace esperar en medio de tus miserias no sé qué intervención mágica en la que saldrás de tus miserias? Hay una palabra, un decreto dado por Dios: no habrá paz para el impío. Así que si usted está esperando el movimiento de no sé qué, no sé cuándo y no sé por quién, tengo que darle una mala y buena noticia. No hay nadie ni nada que pueda sacar su alma de la muerte. Sus miserias crecerán, su frustración será más, porque el gran problema que usted tiene es su enemistad con Dios. Amén. Arrepiéntete y cree. Confía en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz, y el que creyere será salvo. Mas el que no creyere ya sigue condenado. Amén. Dice la Escritura que después del comentario de este hombre, Jesús solo tiene algo que decirle. No hay necesidad de movimientos, no hay necesidad de actos, ¿cómo se dice?, mágicos.
nuestro poderoso Dios encarnado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, manifiesta la gloria de su identidad divina, diciéndole al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Gloria a Dios. Amén. Jesús se manifiesta como el soberano Dios. Jesús se manifiesta como el todopoderoso. Jesús se manifiesta como el Dios misericordioso. Jesús se manifiesta como el Mesías que ha venido al encuentro de su pueblo y de sus miserias para salvarlos. Y le da 3 órdenes: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la Escritura que al instante. Tu reconciliación con el Señor está a la distancia de tu oración de arrepentimiento. Yo hoy desde aquí te ruego, te invito a que clames al Señor pidiendo perdón por tus pecados. ¿Qué pecado, pastor? Haber prescindido de Dios, haberte negado a honrarle, haberte negado a reconocerle, haberte negado a vivir para su gloria, queriendo vivir en tu propia voluntad, en tus propios planes y en tus propios deseos, a expensas y violentando la voluntad santa, perfecta y sabia de Dios. Arrepiéntete y sé salvo. Amén. Amén. Al instante, y dice la Escritura que se levantó, tomó su lecho y andó. La Escritura nos enseña que él fue al templo, y cuando estuvo en el templo, los falsos religiosos, los fariseos, los aparentes, los que manifestaban públicamente una comunión con el Señor, pero que en verdad lo único que manifestaban era una enemistad contra el Dios que querían representar. Dice el versículo 10: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo y no te es lícito llevar tu lecho. Como siempre, hermano religioso, vacía la verdad acerca del mandamiento de Dios y lo rellena con su propia interpretación. La ley, Dios nunca había negado al hombre poder gozarse de este milagro. Y lo que debieran de haber hecho estos hombres es deleitarse, gozarse, porque una persona en un estado de miseria había sido rescatado de sus miserias por el Mesías. Amén. Sin embargo, ellos se llenan de envidia, de orgullo, y le apuntan diciendo, acusándole de que ha transgredido la ley. Nunca la ley apuntó a que un hombre no pudiese tomar su lecho en una experiencia de milagro y poder glorificar al Señor. Glorificar al Señor es el punto del día de reposo. El motivo del día de reposo es glorificar al Señor. Y ellos debían de haber participado de ese gozo en glorificar al Señor. Sin embargo, ellos reinterpretan la ley, queriendo hacerle entender que aquello era un trabajo que estaba haciendo una labor para su beneficio en el día en el que debiera de glorificar al Señor. Eso es lo que la ley recrimina. En el día de reposo no podías dedicarte a tus labores. Era día para descansar, reposar y apuntar a que en 6 días, en 7 días el Señor creó el mundo y el 7º descansó, para que pudiésemos descansar, reposar de nuestras obras, de nuestro trabajo y poder dedicarnos a admirar, conocer y deleitarnos en el Señor. Amén. Pero seguido de esto, él le respondió: el que me sanó, él mismo dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Así que, hermanos, es una gran mentira que la sanidad de alguien sea el resultado primario de su fe. La
La sanidad de alguien se produce en la voluntad de Dios, en la voluntad decretiva y misericordiosa del Señor. Sí que la Escritura nos enseña que cuando acudamos en alguna petición o clamor al Señor, debemos de creer que Él es fiel y poderoso para responderlo, porque el que pide algo, como dice Santiago, y duda, no lo va a recibir, porque es una violentación a su identidad, a su gracia, misericordia y poder. Pero la sanidad de alguien nunca es el resultado de la capacidad de creer de alguien. Y aquí apunta que este hombre ni aún conocía quién era Jesús. Porque Jesús, después de haberle sanado, se quitó de en medio y se fue para el templo y le preguntaron: ¿quién te ha sanado? Y él decía: yo no lo sé. El que me sanó me dijo: coge tu lecho y anda. Y yo le he obedecido, pero yo no sé quién me ha sanado. Después de eso, y termino, y voy nuevamente al centro, Jesús le busca nuevamente. Y al buscarle, apunta a su verdadero problema. Mira. Y yo te vuelvo a decir hoy, mira a la realidad de tu comunión o separación con el Señor, porque es lo que más importa. Por favor, te ruego que pares todo, que le digas a tu corazón que se inquieta por las cosas terrenales en demasía, hasta tal punto que pone en el orden de prioridad en segundo lugar tu relación con el Señor. Yo te pido ahora que pares, que mires, que observes, que valores, que discierna. Es el momento de que esta congregación se pare y se pregunte: ¿cómo está mi relación con Dios? ¿En qué punto está mi andar con el Señor? ¿En qué punto del valor de mi preocupación está la honra, la voluntad y la gloria de Dios, o mis deseos, metas y circunstancias? ¿Qué está primero? ¿Qué está tomando el mayor lugar? Mira, ha sido sanado. Todos los que estamos aquí hemos sido sanados. Pero ¿sabe qué? Para que tú y yo fuésemos sanados, Él murió en la cruz. Como dice el libro de Isaías, morido. Por favor, eleva el valor negativo del pecado. Él fue molido por nuestro pecado. Para que tú y yo tuviésemos paz, Él fue castigado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por tu llaga, por su llaga, nosotros hemos sido sanados. Para que tú tengas salud, Él recibió tu llaga. Amén. Amén, hermanos. Párate, observa, porque hemos sido sanados. Pero hay una prerrogativa: no peques más. El apóstol Juan, siendo ya un anciano, decía esta verdad así: hijitos, no pequéis. Hermano, tengo que avisarle desde aquí: el pecado está a la puerta, como les digo el Señor a Caín. Va a estar siempre llamando. La tentación siempre va a estar intentando hacerte salir fuera. Sé consciente de esa realidad. Y si eres consciente de esa realidad, te llenarás del temor de pecar. Eso te llevará a una comunión más estable, a una comunión más íntima con el Señor, porque de eso se trata la vida cristiana, de intimar con Dios. Amén. Para que no te venga una cosa peor. No hay cosa más horrible. Si hoy estás preocupado por tus problemas terrenales, yo no te digo que te despreocupes, pero te digo que no
ocupe el primer lugar en tu corazón. Yo quisiera que hoy pudiésemos pedir perdón al Señor. Yo quisiera que hoy pusiésemos nuestra relación y temor al Señor en el lugar que le corresponde. Si tu comunión con el Señor está afectada, si tu comunión con la Escritura ha sido afectada, si tu relación con el Señor de deleite y satisfacción está siendo afectada porque estás poniendo más valor a tus circunstancias terrenales, hoy es día para que te pares, para que observes, para que atiendas, para que disciernas, para que pidamos perdón al Señor y para que pongamos en orden nuestras vidas en relación a nuestra adoración a Cristo. Amén. 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 Cuán hermoso es nuestro incansable Salvador. Cuán hermosa es su misericordia, que ha venido a buscar a los miserables en el momento de más miseria, con un solo motivo: revelarse, enamorarnos y salvarnos para su vida. Oramos al Señor.